Muy buenos días. En esta oportunidad desarrollaremos el contenido de la unidad número 3 del seminario Estrategias de Litigio Penal. Vamos a tratar diferentes tópicos tales como la teoría de caso desde el punto de vista pragmático, el arte de la oratoria, el lenguaje corporal y su coherencia con la oratoria durante el desarrollo del litigio penal, la preparación de testigos durante el desarrollo del juicio oral y público y culminaremos con los alegatos de apertura como la primera subfase de juicio. Para ello nos apoyaremos en unas láminas que nos permitirán desarrollar el contenido de esta unidad. Comencemos entonces con la teoría de caso de las partes. ¿Qué entender por teoría de caso de las partes? Es el planteamiento que cada una de las partes realiza en el juicio oral y público, aquello que se pretende demostrar, que haya una armonía entre el hecho, el derecho y los medios de prueba con los cuales se pretende persuadir al juzgador respecto a el objetivo a alcanzar, que no es más que demostrar a través del proceso penal la teoría de cada una de las partes. Así pues, se puede entender como teoría de caso la estructura argumental y coherente que se formula el tribunal sobre el modo en que ocurrieron los hechos, las pruebas que así lo demuestran y el derecho en el que se adecúa el acontecimiento, elaborada con el objetivo de persuadir al tribunal a decidir la causa adoptando tal relato como real y por lo tanto resolviendo a favor de la versión de la persona que se defiende. De este concepto podemos obtener elementos de suma importancia. El primero de ellos, los hechos en sí mismos. Es importante que la teoría de caso plantee unos hechos claros, determinantes, específicos, que no estén acompañados de ambigüedad alguna, que no sean escuetos, generales, sino que por el contrario esté desarrollado en términos lacónicos, pero a su vez sencillos. Más aún, que estos hechos encuadren perfectamente dentro de la norma jurídica, dentro del tipo penal que las partes pretenden acreditar en el juicio oral y público. Así pues, el Ministerio Público tendrá su propia teoría de casos, que será la tesis, y la defensa podría tener su propia teoría de casos, que sería la antítesis de aquella tesis, contrapuesta pues a la teoría de caso planteada por el Ministerio Público. Vale aclarar que los medios de prueba promovidos por las partes, admitidos en la audiencia preliminar y que serán incorporados durante el desarrollo del debate probatorio, permitirán demostrar o no cada una de las tesis o teorías de caso planteada por las partes, llámese Ministerio Público, querellante si lo hay, y la defensa técnica, sea esta pública o privada. ¿Cuál es el objetivo de esta trilogía o de estos conceptos? En este caso, repito, los hechos, el derecho y los medios de prueba. El objetivo no es otro que persuadir. ¿Y persuadir a quién? Persuadir al tribunal y específicamente al juez, quien va a decidir sobre si ha quedado o no acreditado una teoría de caso determinada. En este orden de ideas, visto lo que es la teoría de caso propiamente dicha, pues debemos hablar sobre la oratoria forense. La oratoria forense como un arte. ¿Y qué entender como arte en este sentido? A ver, cuando hablamos de arte, hablamos o hacemos referencia a una actividad que conjuga o donde confluye las ideas, el conocimiento, la práctica, la experiencia, la creatividad, con la finalidad de transmitir una idea determinada, con la finalidad de crear nuevos conceptos. Pues bien, dentro de la oratoria forense podemos hacer referencia al arte de hablar en juicio de forma locuaz, transmitiendo un mensaje claro y conveniente que permita persuadir el criterio del juez.
Al hacer referencia que la oratoria forense es un arte, este arte se alcanza a través de la práctica, se alcanza a través de la creatividad en juicio oral y público, de las estrategias y las técnicas que las partes puedan utilizar con la finalidad de alcanzar, demostrar su teoría de caso, que no es más que persuadir al juzgador sobre la certeza o no de los planteamientos realizados durante el desarrollo del juicio oral y público. El hecho de ser locuaz no solamente significa que podemos hablar con soltura, sino que además las ideas que transmitimos o que queremos transmitir, lo hacemos de forma fácil, de forma sencilla, sin utilizar galimatías o contradicciones, sin utilizar términos rebuscados, sino por el contrario, utilizando un lenguaje claro, sencillo, afable y que permita que nuestra teoría de caso sea fácilmente comprendida no solamente por las partes, sino principalmente por el tribunal. Las técnicas de la oratoria forense. ¿Qué técnicas podemos hacer uso o de qué técnicas podemos hacer uso para transmitir nuestras ideas con soltura, con sencillez? Algunas de ellas las citamos a continuación. La primera es conocer en detalle el caso sobre el cual se hablará. A mayor dificultad del caso, mayor conocimiento. ¿Qué implica ello? No podemos transmitir una idea clara de lo que no conocemos. Por lo tanto, para transmitir una idea de forma sencilla y dinámica, es importante que podamos conocer en detalle el caso sobre el cual estamos conversando en un momento determinado. Y en detalle significa que debemos hacer referencia al contenido del expediente en su totalidad, al contenido del hecho en sí mismo, las circunstancias que pudieran atenuar o agravar el tipo delictual a aplicar en un momento determinado. Es importante conocer características fisionómicas, así como datos filiatorios de sujeto activo, de sujeto pasivo, conocer igualmente el objeto material de delito, conocer el lugar donde ocurrieron los hechos, si ocurrió de día, ocurrió de noche, entre muchos otros detalles que permitan aclarar y transmitir de forma expresa y, repito, sencilla, nuestra teoría de caso a través del uso de la oratoria. Contar con una estructura previa en el discurso, perfil de las partes, testigos y expertos. No basta con conocer el hecho en sí mismo, sino que además debemos tener en cuenta, debemos conocer las características, el perfil de cada uno de los órganos o de los medios de prueba que escucharemos en juicio oral y público. Conocer quiénes son los expertos, conocer su credibilidad, conocer quiénes son los testigos, dentro de ello quiénes son los testigos directos, testigos referenciales, testigos calificados, entre otros, hasta dónde conocen sobre el hecho, cómo han obtenido esa información en un determinado momento. Pero más aún, nuestro discurso o nuestra teoría de caso que será planteada a través de la oratoria debe contar con un inicio, con un desarrollo y con un cierre, como todo discurso. Por lo tanto, debemos estructurarlo de forma sistemática y ordenada para que la idea que queremos transmitir llegue fácilmente a nuestro interlocutor, en este caso nuestro interlocutor principal, que sería el juez que dirige el debate probatorio. Controlar el miedo escénico a través de la práctica de discurso en privado, entre otras técnicas posibles. No escapa de la realidad que la práctica hace al maestro, como coloquialmente se señala en no pocas ocasiones. Y es importante hacer referencia que para desarrollar nuestra oratoria, la práctica es la base de la excelencia, como en todo tópico. Así pues, a través de soliloquios, es decir, a través de conversaciones personales frente al espejo, podemos ir mejorando nuestro discurso, podemos hacer
de la oratoria una práctica diaria y con ello transmitir las ideas de forma sencilla, de forma locuaz. Por lo tanto, es muy importante la práctica como base para perder el miedo escénico y poder transmitir nuestras ideas. Igualmente, entretener y convencer a través del discurso, coherencia entre la oratoria forense y el lenguaje corporal. El dinamismo de la oratoria forense se basa no solo en la capacidad de persuadir a nuestro interlocutor, sino además en la capacidad de llamar la atención sobre la idea que estamos transmitiendo, en que la persona imagine todos y cada uno de los elementos, de los hechos que nosotros estamos describiendo en un momento determinado. Debemos evitar aquello que se conoce como peroratas o discursos largos, aunque apasionados, aburridos, discursos que no llegan, discursos que lejos de llamar la atención de nuestro interlocutor, lo que hacen es perderse en el tiempo. Por lo tanto, nuestro discurso o el uso de la oratoria, además de estar acompañado de la claridad de las ideas, debe estar acompañado de dinamismo que permita captar la atención de nuestro interlocutor. Conversemos sobre las características de la oratoria forense. La primera de ellas, ya hemos hecho mención sobremanera, la claridad de los argumentos. Es decir, que la idea a transmitir sea comprendida fácilmente por el receptor. Y para ello, el hecho que vamos a describir debe contar con una estructura previa. Es decir, debemos describirlo en fecha, hora, lugar, modo y objetos de interés criminalístico que hayan sido identificados, recabados en el sitio del suceso. Repito, fecha, hora, lugar, modo y evidencia de interés criminalístico. Así, por ejemplo, pudiéramos citar lo siguiente. En fecha 25 de julio del año 2019, siendo aproximadamente las 7 horas de la noche en la avenida Quinta, diagonal a la Plaza Central de Venezuela de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, se intervino a un ciudadano del sexo masculino identificado como Pedro Pérez, datos filiatorios que se describen a continuación y quien al momento de la inspección personal de conformidad con la base legal establecida en la ley penal adjetiva, se pudo incautar a nivel de la pretina del pantalón lado derecho un arma de fuego con determinadas características, siendo en consecuencia aprendido y posteriormente leyéndole sus derechos como imputado. Esta es una forma clara, precisa y circunstanciada de los hechos. No obstante, en no pocas ocasiones se altera esta cronología, esta estructura, y aunque son los mismos hechos, pues no se describe de forma sencilla. Pudiéramos entonces escuchar estos hechos de la siguiente manera. Pedro Pérez fue aprehendido en las inmediaciones de la Plaza Bolívar. Eso ocurrió el día 25 de julio de 2019, en horas de la noche. En el momento de la inspección fue encontrado un arma de fuego. Aproximadamente a las 7 de la noche los funcionarios le intervienen y al momento de revisarlo o inspeccionarlo encuentran en la pretina de su pantalón un arma de fuego con determinadas características. Si observamos, son los mismos hechos, pero narrados de forma distinta y se presenta a confusión toda vez que no cumplen con un orden sistemático cronológico en tiempo, espacio y modo de los hechos en cuestión. Brevedad y concisión de las ideas. Solo debe emplearse el tiempo necesario para transmitir todo aquello que tengamos necesidad de comunicar sin divagar. Debemos evitar aquellos discursos que, lejos de captar la atención del interlocutor, lo que hace es aburrir. Más aún, debemos ser concisos, concretos, determinantes en las ideas que queremos plantear. Evitar las contradicciones en nuestro discurso, evitar
términos términos confusos que lejos de aclarar las ideas, lo que conllevan es a que nuestro interlocutor pierda interés en aquello que queremos transmitir. La brevedad es sumamente importante. Lo breve, si bueno, dos veces bueno. Si malo, menos malo. Sencillez, elegancia y buena articulación. Tiene que ver con la claridad, la intensidad, la velocidad, la flexibilidad de la voz. Cuando hacemos uso de la oratoria, debemos tomar en cuenta quién es o quiénes son nuestros interlocutores. Así pues, con base en ello, podemos definir nuestro tono de voz, podemos definir la velocidad a la cual vamos a conversar en un momento determinado. Podemos también definir muchos otros elementos o aspectos de interés como la dicción, ¿ok? Entre otros elementos. Importante conversar sobre el lenguaje corporal y su relación con la oratoria forense. Hay diferentes tipos de lenguaje. El lenguaje verbal, la oratoria, ya hemos hecho referencia a él, pero también transmitimos ideas a través de nuestro lenguaje corporal. De hecho, el 60% de las ideas que transmitimos sin darnos cuenta están dentro de la esfera del lenguaje corporal. Muchas veces sin transmitir una sola palabra a través de nuestro lenguaje corporal, estamos transmitiendo información. Por lo tanto, el lenguaje corporal tiene que ver desde la vestimenta adecuada que debemos portar en juicio oral y público. Evitar las exageraciones. Vestir acorde al tipo de función que desarrollamos. En no pocas ocasiones, y aunque parezca jocoso, he escuchado en sala de juicio o en sala de audiencia cómo el juez no puede diferenciar entre el defensor y el imputado porque el defensor no se encuentra o no viste a la altura o el rol, el papel que desempeña en ese momento. No significa ello que se debe tener atuendos costosos. Por el contrario, aun y cuando los atuendos sean sencillos y simples, deben estar acordes a la función que cumplimos dentro del proceso penal. Ha ocurrido también en no pocas ocasiones, en el caso de las damas, de las defensoras, que utilizan ciertos tipos de atuendos no acordes a la función que desempeñan. Y, por supuesto, llaman la atención, pero va o se encuentra fuera de las circunstancias que se pretenden alcanzar dentro del proceso penal. Espero pues estas ideas sean lo suficientemente claras. En síntesis, la vestimenta debe ser adecuada al rol que desempeñamos dentro del proceso penal. ¿Ok? Una adecuada postura corporal. La postura corporal nos permite transmitir incluso nuestros estados de ánimo. Por lo tanto, durante el juicio oral y público debemos asumir una postura corporal acorde con nuestra teoría de caso planteada, acorde con la idea que queremos transmitir. Lo suficientemente erguidos cuando nos encontramos sentados o incluso cuando estamos de pie realizando el interrogatorio o el contrainterrogatorio, mantener una postura que permita demostrar firmeza, que permita demostrar determinación, que permita demostrar dominio del tema. Una postura adecuada es fundamental al momento de convencer, al momento de persuadir al tribunal. Apoyar nuestros argumentos con el movimiento de las manos sin caer en exageraciones. Creo que hago uso, no sé si exagerado, de las manos como tal al momento de transmitir ideas, pero es importante porque ello permite afianzar aquellas ideas que nosotros queremos transmitir en un momento determinado. Vale aclarar, ese uso de nuestras manos para transmitir una idea debe ser coherente
con la oratoria a la cual estamos haciendo referencia. Así pues, si queremos demostrar determinación de la idea, no podemos tener, o al menos no se debería tener las manos abajo, estar en una posición poco conveniente al momento de transmitir la idea. Por el contrario, debemos hacer mención a nuestras manos, a nuestro cuerpo, de la mejor manera posible para transmitir aquella idea que queremos que alcance al interlocutor y con ello alcanzar igualmente convencer a través de nuestra teoría de caso. El contacto visual con la persona a quien nos dirigimos es esencial al momento de transmitir un mensaje. Es importante, tanto a nivel de la fiscalía como a nivel de la defensa técnica, incluso del querellante, hacer contacto visual con el testigo o el experto a quien se está interrogando en un momento determinado. Hacer contacto visual con el juez, quien dirige el debate probatorio al momento de transmitir una idea. Pero también es importante aclarar que al momento del interrogatorio, del contrainterrogatorio, es importante referir al testigo o al experto que al momento de dirigir su respuesta la dirija al juez y no a las partes. Claro está, ello tiene que ver con la preparación del testigo. Por lo tanto, al momento de preparar nuestro testigo, es de suma importancia aclararle que cuando conteste cada una de estas preguntas, lo haga dirigiéndose específicamente al tribunal y en concreto al juez de la causa. Ello permite demostrar seguridad, ello permite demostrar que la idea que se está transmitiendo a la persona a quien debe llegar. Sudoración excesiva, nerviosismo, entre otros ademanes. Se debe evaluar cuando uno de estos signos obedezca a alteración de la verdad, de hechos imaginarios, prejuicios, entre otros. ¿Qué entender por ademanes? Ademanes son signos delatores, son determinados movimientos que permiten identificar a la persona en un momento determinado, que permiten inferir que esa persona o está mintiendo o está diciendo algo que no está en armonía o no es coherente con la relación de los hechos que hemos escuchado. Estos ademanes permiten en consecuencia definir incluso la estrategia del interrogatorio o del contrainterrogatorio en un momento determinado. Ejemplos, pues muchos, y que pueden ser objeto de estudio. En una oportunidad, el testigo movía constantemente sus piernas y cada vez lo hacía más rápido mientras ocurría el interrogatorio. A la juez de la causa aquello le ha llamado la atención y paró un momento el interrogatorio y le preguntó, ¿por qué mueve sus piernas constantemente y cada vez lo hace más rápido? ¿Está nervioso? Y dijo, no, ciudadana juez, no estoy nervioso, es que tengo ganas de orinar. Ese tipo de situaciones pueden ocurrir, pero también puede demostrar nervios, la sudoración de la persona, el movimiento de sus manos. Estos elementos son importantes y nos permiten definir las estrategias del interrogatorio o del contrainterrogatorio. La práctica constante permitirá lograr una mayor coherencia entre nuestro lenguaje verbal y corporal. Ya hacíamos referencia a ello. Solo la práctica diaria, solo la práctica permanente permite alcanzar la excelencia y en esta área aún más. Es paradójico, pero las personas cuando inician en este campo, al momento de interrogar, pues se nubla la mente, no sabemos qué preguntar en un momento determinado, no conocemos de estructura de interrogatorio, pero una vez que comienza a practicarse y a practicarse y a practicarse, vamos mejorando la forma en que debemos interrogar. ¿Okay? Por lo tanto, sugerencia, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, la oratoria forense solo se puede mejorar a través de la práctica constante. Preparación de testigos y su testimonio.
Este punto es de sumo interés. No basta con que los testigos o expertos se hagan presentes en la sala de juicio oral y público para ser sometidos a el interrogatorio de las partes. Por el contrario, cuando somos lo suficientemente diligentes, debemos investigar de forma previa quién es ese testigo, quién es ese experto, cuál es su credibilidad, qué conocimiento tiene sobre los hechos, cuál es su pericia. En fin, tener una ficha, un perfil de ese testigo y permitirle a su vez al testigo o al experto conocer a qué se va a enfrentar dentro de esa sala de juicio oral y público. ¿Quién es quién? ¿Quién es el fiscal? ¿Quién es la defensa? ¿Quién es el juez? ¿El secretario? ¿Dónde se encuentra el público? ¿Dónde va a estar la persona ubicada? ¿Quién comienza a interrogar? ¿Quién posteriormente interroga? ¿Cuál es el tipo de preguntas que pudiera o no serle hecha durante el juicio oral y público, entre otras? A eso nos referimos cuando hablamos de la preparación de testigos y su testimonio. Por lo tanto, con esta preparación de testigos se logra alcanzar varios objetivos, entre ellos plantear un interrogatorio más eficaz, que haya una armonía entre las preguntas realizadas y las respuestas obtenidas, por lo menos para quien en todo caso haya propuesto a ese testigo o haya promovido al testigo en cuestión. Es importante esa dinámica entre la parte y el testigo o entre la parte y el experto, porque ello permitirá definir el interrogatorio con base a la teoría de caso planteada y por tanto brindar confianza al testigo sobre las respuestas que pudiera aportar durante el desarrollo del litigio penal. Familiarizar al testigo con todos los aspectos relacionados con su intervención en juicio. Como ya lo señalaba, aunque en un principio pudiera considerarse que no es de tal importancia, pues para el testigo es fundamental conocer el lugar donde se encuentra, el entorno donde va a rendir su testimonio. En no pocas ocasiones, el testigo comienza su declaración haciendo referencia a lo siguiente: ciudadana juez, es que yo nunca he estado en un espacio como estos. Y es cierto, puede que la persona no haya estado en estos espacios, pero no significa que la parte que lo haya promovido no pueda conversar y darle directrices o al menos darle a conocer a qué entorno se va a enfrentar en un momento dado. Facilitar el desarrollo del proceso sin incidentes, colaborando en la fluidez del mismo. El testigo muchas veces se va a ver acosado con alguna de las preguntas realizadas por las partes y esto permitirá comenzar a definir incluso un interrogatorio más agresivo. Ello se puede evitar si damos a conocer al testigo las posibles preguntas que nuestra contraparte realizaría en ese debate probatorio. Ello le permitiría al testigo ganar seguridad y con ello mayor fluidez al momento de contestar. Esto pasa no solamente en los testigos directos, sino también incluso en los funcionarios actuantes, en los funcionarios expertos, quienes si bien ya tienen un bagaje cultural y además tienen un conocimiento en el área, no es menos cierto que siempre hay nerviosismo al momento de estar en un estrado. Y ello solamente se puede reducir siempre y cuando se pueda conocer el entorno en el que nos encontramos. El doctor Ortega León, abogado español, quien es referencia en el área del litigio penal, si mal no recuerdo, su Twitter es @Oscar León, lo pueden ubicar a través de esa cuenta. Es conocido por sus conocimientos y sus sugerencias, además de muchos artículos desarrollados en el área del litigio penal. Él propone, en cuanto a la preparación de testigo, una serie de pasos que permite llevar a feliz término este objetivo, es decir,
preparar al testigo para juicio oral y público. Lo ha definido como mapa de testigo. Este acrónimo, cada una de las letras, pues, se refiere a un concepto determinado. Así pues, la M hace referencia al medio. Hay que dar a conocer al testigo el medio en el cual se va a desarrollar el interrogatorio. El medio se identifica con el escenario en el que el testigo va a intervenir, ámbito que viene presentado por el espacio físico y sus actores. En síntesis, identificarle al testigo en qué lugar se va a encontrar, quiénes son las personas que van a intervenir, cómo es la distribución de esas personas dentro de la sala de juicio oral y público, entre muchos otros detalles de interés. Eso permitirá que el testigo gane confianza, que sepa qué lugar, qué posición ocupa en esa sala de juicio. La actitud está relacionada con la conducta o comportamiento que el testigo debe mantener durante su intervención en el juicio. Ello tiene que ver con el lenguaje corporal, cuidar sus movimientos en juicio oral y público, además de la velocidad con la que debe transmitir las ideas, el tono de voz, entre otros. El papel. El papel es el rol que el testigo va a desempeñar durante la declaración, o lo que es lo mismo, la forma en que debe realizar su declaración. Así pues, hay que darle a conocer al testigo el tipo de preguntas que podrán realizar las partes, la forma en que debe contestar a estas preguntas, el hecho de no entrar en discrepancias con la persona que interroga y mucho menos con el juez, en no convertirse, por ejemplo, en un testigo hostil, sino por el contrario, colaborar de forma clara y sencilla con el interrogatorio, saber qué preguntas pueden comprometerle o no, en fin, definir el interrogatorio o el contrainterrogatorio desde el punto de vista del testigo, desde el punto de vista de la persona que va a contestar cada una de las preguntas. Y por último, la aseveración. Nos referimos con esta fase a la declaración propiamente dicha, es decir, el contenido de la declaración. El norte es transmitir la verdad de los hechos. El norte es dar a conocer lo que a través de su percepción pudo saber de los hechos en un momento determinado. Hablar con la verdad de los mismos. Sin embargo, pues esta parte, la aseveración, depende de quién lo haya promovido en un momento determinado. Depende de la estructura del interrogatorio que se defina. En síntesis, la aseveración tiene que ver con la declaración en sí misma y las ideas que pretenden transmitirse en sala de juicio oral. Y ahora bien, el último de los tópicos a tomar en cuenta es los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura están establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 327 y siguientes de la Ley Penal Adjetiva. Es esta la primera subfase de juicio oral y público. Los alegatos de apertura tienen que ver con los planteamientos iniciales realizados por las partes y que tiene como objetivo dar a conocer al juez de la causa qué pretenden demostrar cada una de las partes durante el desarrollo de ese juicio. Por ello, es importante que haya una armonía perfecta entre la oratoria, entre el lenguaje corporal y la teoría de caso que queremos demostrar. Estos fueron los tópicos anteriormente señalados. Los planteamientos durante los alegatos de apertura deben ser realizados en futuro. Ejemplo, la defensa técnica demostrará que los hechos no ocurrieron de la manera en que los plantea el Ministerio Público. Y si bien respetamos la tesis planteada por la vindicta pública, pues no compartimos su criterio, toda vez que para la fecha de los hechos, en ese lugar, mi representado X, Y, Z, y comienza a desarrollar pues su teoría de caso. Evitar los discursos largos, aburridos, así como hacer lectura exagerada de documentos y citas que no lleven a ningún lado.
centrarse en describir el hecho de forma concreta, de forma clara, de forma precisa. Como lo decía anteriormente, evitar las peroratas, o en este caso los discursos largos, aburridos, apasionados, pero poco oportunos. Puede hacerse uso de una frase o información de interés que permita crear un alto impacto en la psiquis del juzgador principalmente. Ojo, muchas veces en la práctica forense los casos son señalados por una frase en particular. Ejemplo, el caso del comegente. Ese caso fue conocido, bueno, además de sus hechos, quedó tildado o acuñado de esta manera. Cuando se pregunta dentro del colectivo en general, el caso del comegente, saben a qué caso se está refiriendo. ¿Okay? No está de más en que el Ministerio Público e incluso la defensa técnica puedan acuñar una frase o puedan hacer uso de una información determinada para identificar el caso en comento. Ello, sin duda alguna, quedará grabado en la psiquis del juzgador, pero también del público en general, quien o quienes presenciarán el desarrollo del juicio oral y público. Y esto permitirá enganchar inmediatamente a las partes o incluso al juez con nuestra teoría de caso. Así pues, los alegatos de apertura, tal cual como lo señalaba, consisten en una presentación al juez de las circunstancias fácticas que describen el caso y la relación de las pruebas con las cuales pretenden demostrar la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable. Aquí, sin duda alguna, nuestra teoría de caso debe tener como norte la búsqueda de la verdad, pero esa búsqueda de la verdad debe ir más allá de cualquier duda. Debe haber una certeza en los hechos que pretendemos demostrar y para ello debemos plantearlo de forma sencilla, en futuro, coherencia entre la oratoria forense y el lenguaje corporal y además hacer uso de frases específicas que permitan identificar nuestro caso en sucesivas audiencias. Aspectos a tener en cuenta en los alegatos de apertura. Debe colocarse en práctica las técnicas de oratoria forense, del lenguaje corporal, con el fin de causar una buena impresión en el juzgador. Recuerden ustedes que esta es la primera oportunidad en que nos dirigimos al tribunal y por lo tanto la primera impresión es la que vale o es la que cuenta. Por lo tanto, nuestra vestimenta, nuestra postura, nuestro lenguaje, tanto corporal como verbal, van a definir la apreciación, la percepción que no solamente el público en general y no solamente la contraparte, sino que principalmente el tribunal tendrá sobre nosotros a lo largo del juicio oral y público. Al momento de adecuar los hechos en el derecho, se debe realizar de forma clara, tomando en cuenta todos los elementos positivos o negativos del delito y explicando el porqué de cada uno de ellos. ¿Qué significa esta situación? Que si vamos a hacer en nuestra teoría de caso uso de agravantes o de atenuantes dentro del tipo delictual, debemos explicar de forma clara, precisa y sin lugar a duda cómo los hechos encuadran dentro de cada uno de estos elementos jurídicos, de estos hechos jurídicamente relevantes. Así pues, si la agravante es que el hecho ocurrió de noche, explicar a qué horas específicamente ocurrió el hecho, cómo eran las circunstancias del lugar y cómo la oscuridad del sitio permitió que los sujetos activos lograran su objetivo. ¿Ok? Evitar la arrogancia, la exageración, las formalidades y el tecnicismo. No anunciar lo que no se puede probar. Es importante aclarar que al momento de realizar nuestros alegatos de apertura, deben estar acompañados de hechos que efectivamente podamos demostrar en juicio oral y público. No debemos hacer o apelar a quimeras o a hechos fantasiosos. No, por el contrario, que nuestra teoría de caso esté planteada con la verdad, pero además de ello, que
tengan como fundamento los medios de prueba que escucharemos a lo largo del litigio penal. Más aún, respetar a nuestra contraparte, no ser arrogantes, no demostrarse victoriosos desde un primer momento. Por el contrario, ser respetuosos, repito, no solamente con nuestra contraparte, sino también con el tribunal. Cualquier incidencia que se pueda plantear, hacerlo de forma clara, precisa y con respeto. Con esto terminaríamos nosotros la unidad número 3 del presente seminario. Hemos visto en consecuencia a lo largo de esta unidad 4 tópicos fundamentales. Ellos son la teoría de caso, la oratoria como un arte, el lenguaje corporal y la armonía de este con la oratoria y los alegatos de apertura. Como los 3 tópicos anteriores son la base fundamental para desarrollar unos buenos alegatos de apertura y con ellos alcanzar, persuadir a nuestro interlocutor principal en el litigio penal, que no es otro sino el juez de la causa. Espero haya quedado claro cada uno de los tópicos tratados y nos veremos posteriormente en el módulo número 4. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Hasta luego.